Y vamos a dar inicio a la primera de nuestras mesas para conocer opiniones de ciudadanos de Brasil que viven aquí en la República Argentina y que el próximo domingo van a votar. Por supuesto, hay diferencias, como hay en Brasil. Una elección, como decíamos recién, polarizada y que se va a estar dando el próximo domingo. Vamos a darles la bienvenida a todos ellos. Voy a empezar por este lado y voy a saludar a Gil Wilderson, ¿está bien? Silva Campos, está difícil, decir ¿cómo es el nombre? Gil Wilderson. Gil Wilderson, Sí, sí, ahí es. va, ahí está. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos. Y Giuliana Di Gestani, Sí. ¿está bien? Exacto. Suena medio italiano tú, pero debe tener alguna ascendencia. En realidad es de una región del Cáucaso ruso. Ah, Pero mira, mira vos. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Como ustedes podrán observar por sus camisetas, Sí. son votantes de Bolsonaro. Sí, sí. Declarantes, Declarantes, votantes sí. de Bolsonaro. Y vamos a recibir a Mateus Alves, militante del PT. Buenas Gracias por noches. estar aquí, buenas noches. Y Lara Aragao, que también vota por Fernando Haddad. En el caso de Mateus, militante directamente. Militante y afiliado del Partido Y de los afiliado del Trabajadores. partido. Bueno, vamos a tratar de entender unas y otras posiciones, saber qué es lo que piensan cada una de las diferentes posiciones que deberán enfrentarse el próximo domingo. Pero primero, las opiniones, las últimas palabras de cada uno de los candidatos. Espero a partir del próximo año como presidente del país y como jefe supremo de las fuerzas del ejército dar un golpe a la corrupción, la violencia y la ideología de izquierda. Este país es mucho mejor que Bolsonaro, mucho mejor. Este país es amor y esperanza, no odio e intolerancia. Vamos a ganar el domingo. Vamos a darle ese regalo a Brasil. Bueno, allí estaban las dos posturas y voy a empezar por preguntar esto. En el caso de ellos, ¿por qué Bolsonaro? Sí, nada más que un cambio muy drástico, ¿sí? Muy importante para la política de Brasil, ¿sí? Que estamos acostumbrados a 30 años a tener un gobierno directamente de izquierda o entonces de centro izquierda, que en la realidad trae muchas cuestiones terribles a nuestro pueblo, ¿sí? Ha traído mucha desigualdad, mucha falta de empleo y Bolsonaro, ¿sí? Adherió a la gana del pueblo de mudar. O sea, el discurso de Bolsonaro es el discurso del pueblo de Brasil hoy en día, ¿sí? Giuliana, en el caso tuyo, cuando en algún momento seguramente habrás escuchado en parte de la campaña de Bolsonaro, él habla concretamente de cuestiones de género y sobre el feminismo y sobre la homosexualidad. Digo, ¿esas cosas no te hicieron ruido como mujer? Y en realidad toda la situación que estamos viviendo en Brasil con relación a la violencia de género no significa que ha bajado. Entonces, lo que pienso yo es que tenemos que ir más allá de cuestiones ideológicas y resolver temas puntuales. Entonces, la verdad que no está así tan... o sea, mi posición no es ideológica en ese sentido. Queremos soluciones puntuales para ese tema. Quiero preguntarles a los chicos que tengo aquí, que son, bueno, en el caso de él, como decíamos, militante del PT y demás, si creen, si piensan, y sobre todo te lo pregunto a vos, que parte de lo que ocurrió con el Lavallato y el hecho de que Lula esté detenido por estas horas ha sido el gran golpe para que no se haya podido construir un candidato que pudiera haber peleado de otra manera las elecciones. Nosotros defendemos la candidatura de Lula porque nosotros creemos que su juicio no fue estrictamente imparcial, sino fue llevado a cabo por un juez que nosotros consideramos parcial y que a lo largo de los tiempos se fue revelando una persona que tenía más un lado político que una imparcialidad judicial. Claro. Sobre eso Entonces, igual, Mateus, quiero decirte que las instancias judiciales se dieron hacia arriba y llegó hasta la Corte, digo. Ya con Lula detenido y con la instancia de la Corte con una resolución, claramente, y además por una ley que la propia gestión de Lula había votado, era imposible para él ser candidato. Digo, en el caso de la construcción de Haddad, ¿qué fue lo que pasó? Que no se pudo armar un candidato más fuerte y más cercano a lo que efectivamente Lula podría haber sido. Pero nosotros consideramos a Haddad un buen candidato. Es un candidato que hoy dialoga con todas las clases de la sociedad. Es un candidato que está profesor universitario de la Universidad de San Pablo.
Es un candidato que ha casado y está casado a 30 años con la misma esposa. Es un candidato que defiende la familia, que está en contacto con los evangélicos, con los católicos, con los umbandistas, porque nosotros queremos un Estado más que nada laico y que pueda respetar a todas las personas que tengan oposiciones contrarias a todos nosotros. Entonces yo creo que la decisión de Haddad fue una decisión acertada. Él es alcalde de São Paulo, en la ciudad de São Paulo, y ahí tuvo una gestión muy interesante en lo que fue los derechos humanos, en dar la dignidad a las personas, más que nada de la periferia de la ciudad, y más que nada también la población más vulnerable a toda la situación económica de Brasil y del mundo. Lara, quiero preguntarte de alguna manera lo mismo que le preguntaba a Juliana respecto de la cuestión de género, sobre todo en este panorama que se está dando de polarización de esta manera, que ya se vio en la primera vuelta y que ahora habrá que definir entre estos dos candidatos. ¿Cómo lo vivís vos a eso? Bueno, sobre eso creo también que nuestras remeras dicen mucho en qué lado de la historia estamos nosotros, porque si la de ellos habla mucho sobre de qué candidato están, la nuestra también dice mucho en de qué lado estamos nosotros. Esa remera fue hecha por el colectivo que nosotros hacemos parte acá y lleva la frase de la esposa de la viuda de Marielle Franco, que es de ese dolor, de ese dolor nació un grito potente. Dice eso, ¿no? A ver si lo podemos ver. Presidente. Sí. Del dolor nació un grito potente y allí está el nombre, ¿no? Marielle presente. Allí entonces es así que yo veo el tema del género de Brasil. Yo no pienso que sea una cosa secundaria. Yo no pienso que el país que más mata mujeres por ser mujeres sea un tema secundario. Un país donde los índices de violencia doméstica sean tan grandes, con tanta violencia obstétrica, con el racismo escrachado, con los niños negros y pobres siendo asesinados en la calle. Yo no pienso que sea algo secundario, yo no pienso que sea algo que podemos dejar para después. En ese punto, y ahora voy a volver con los chicos, uno no puede dejar pasar que un gran porcentaje del votante Bolsonaro de la primera vuelta han sido mujeres, negros y homosexuales. Y digo, son exactamente los tres colectivos hacia los que de alguna manera podríamos decir apuntó el propio candidato a la hora de enfrentarse tal vez con la pelea o la lucha por la obtención de los derechos de esas minorías. Digo, ¿por qué creen que este fenómeno se da de esa manera? Yo creo más que nada que esas elecciones son elecciones, es un pleito atípico a todo lo que es la cultura política de Brasil y la historia política que tenemos desde la redemocratización de 89 en adelante. Más que nada hoy tenemos comprobado que hubo una gran influencia de las redes sociales, más fuerte que incluso las televisiones, que tenías antes un gran papel en la formación de opinión del debate político en las elecciones de Brasil, sí. Y sobre todo con eso se fue implementado o se lo usó para la diseminación de noticias falsas, de mentiras. Entonces yo creo más que nada que eso ha influenciado bastante a la votación en Brasil en la primera vuelta y estamos a todos los ritmos, las instituciones y el Partido de los Trabajadores combatiendo las mentiras que se ha diseminado en contra de nuestra candidatura, de nuestro proyecto de gobierno y de nuestra forma de pensar la democracia en Brasil. ¿Qué responden ustedes a esto? ¿No? Digo, pues la acusación es directa, digo, a la fake news y a todo lo que ha ocurrido alrededor de cómo se llevó adelante la campaña, que es lo que responden, ¿no? Como bueno, para terminar con la candidatura de Haddad no es necesario fake news. Basta mostrar la realidad de Brasil hoy en día, ¿sí? Ella habló que el Brasil es el país que más mata mujeres en el mundo. Y sí, esto es verdad. Y mucho hace parte del gobierno de PT que estuvo en el gobierno 13 años y nada hicieron. En la realidad tuvimos un aumento de 217% en la cantidad de muertes de mujeres y también están también los negros, los niños, ¿sí? Y la violencia solo ha aumentado. Perdón, pero digo, ¿ustedes creen que de todas maneras esto se puede resolver con un discurso que de alguna manera potencia ciertos lugares de la violencia o de la discriminación? Porque es un poco extraño, ¿no? Pensar que se puede resolver un problema de violencia con un discurso que a veces resulta violento para los que lo escuchan. Bueno, esta es una cuestión bien bárbara de hablar porque
Hasta ahora lo que fue hecho en Brasil, con discursos bonitos, con palabras bonitas y que no duelen los oídos de las personas, no ha hecho efecto ninguno en la cuestión de la violencia, ¿sí? Bolsonaro hoy habla el lenguaje que Brasil necesita y el pueblo brasileño lo apoya por eso. O sea, estamos cansados de salir en la calle con miedo. Tenemos miedo de salir en la calle porque todo lo que tenemos es la violencia, sí, la violencia de género, como mi amiga dijo, la violencia en contra de las minorías, y los más pobres son los que sufren con esto. Entonces, lo que dice Bolsonaro muchas de las veces es la realidad y duelen los oídos por no ser políticamente correcto. Pero, entonces, digo, yo trato de entenderlo, ¿no? Digo, pero la militarización o el hecho de armar a los ciudadanos, como en algún momento mencionó como posibilidad y demás, no parecen una solución a la violencia, ¿no? Más bien parecen la incentivación de una especie de corrida de violencia. Entiendo que lo que llega, a ver, lo que es difundido por los medios muchas veces no es exactamente, a ver, ¿cómo te puedo decir? No está actualizado con lo que está diciendo. En los últimos, lo que viene diciendo Bolsonaro, por ejemplo, hay muchas personas, perdón, en el campo y que tienen sus tierras. viene sufriendo con... Sí, por el castellano. Está bien, no hay problema. Nada, invadidas, sí, okay, por movimientos perfecto. Organizados. Sí. Y bueno, Es muy bueno tu castellano, de todas maneras, quiero decírtelo. ¿Cómo, perdón? Es muy bueno tu castellano, de todas maneras. Gracias. Entonces, o sea, lo que yo lo vi en una entrevista hablando es que, bueno, está interesante dar la posibilidad, eso no significa que va a estar dando armas a toda la población así nomás, pero dar la posibilidad para esa gente, y bueno, que tiene su tierra, que pueda defenderse, al menos. Entonces, lo que está hablando mucho es eso. Obviamente, en una segunda instancia está la posibilidad de una persona en una ciudad tener la posibilidad de tener a una arma. Hay muchas personas que por ahí defienden eso, otras no, pero la realidad es que muchas personas están votando en Bolsonaro porque no quieren más seguir con como una especie de voto en contra de más que a favor de. Claro, digamos. hay muchas personas porque es sano también en una nación, hay o sea, que haya ese cambio cada tanto de directrices, de orientaciones políticas. Así que nada. Quiero consultarles, sí, por supuesto, avance con su respuesta. Yo creo que sí podemos tener muchas críticas de OPT. Yo directamente no soy militante de OPT. Cuando estuve en Brasil, yo siempre milité desde mi preadolescencia en el movimiento de estudiantes de la secundaria, en la universidad y todo. Nunca fui de OPT, pero siempre a la izquierda, obviamente. Y bueno, obvio, podemos tener nuestras críticas, pero no podemos falsificar la historia. Hiciste vos que el OPT no hice nada sobre la violencia de género y todo. Perdón, pero si miramos la historia de Brasil, vemos que el Partido de los Trabajadores creó la Casa de la Mujer brasileña, que permite que las mujeres en situación de violencia puedan salir de su casa con sus niños y proteger su vida, su patrimonio, y tener ahí a una ayuda, auxilio judicial inmediato. Tenemos la ley del feminicidio. Tenemos la ley que permite que las uniones homoafectivas sean legales, sean vistas, tengan el mismo nivel judicial de una unión heterosexual. Tenemos también la ley de cuotas. Tenemos, creo que mi micrófono está... Está bien, está correcto. Bueno, tenemos la ley de cuotas. Tenemos la nueva política de quilombos, de redistribución de tierras. Incluso la familia de Bolsonaro tiene muchos problemas con eso ahí en el Valle de Ribeira, donde nació Bolsonaro. Bolsonaro nació en Eldorado Paulista, la segunda ciudad más pobre de la provincia de San Pablo, y ahí hay 26 quilombos. Y ahí su hermana, María Denise Bolsonaro, creo, utilízase de la política de redistribución de tierras para intentar poseer algunas tierras quilombolas. Ustedes pueden googlear eso, solo necesitan poner Eldorado Paulista, María Denise Bolsonaro, van a encontrar todo. Pero lo que quiero decir es que un partido que creó más de 6.000 escuelas primarias,
un partido que llevó la luz eléctrica para más de 9 millones de familias, un partido que creó más de 200 escuelas técnicas, un partido que creó la ley del feminicidio, un partido que creó la ley de cuotas, que hizo con que la población negra llegaste a la universidad, llegaste a las escuelas técnicas, llegaste al servicio público. ¿Cómo puedes decir que ese partido aumentó la desigualdad? Incluso la ONU, los Estados Unidos, incluso el FMI no concuerda con eso. Bueno, quiero la respuesta de ustedes Sí. y por sobre todas las cosas entender por qué, digamos, frente a una política que no le gusta a una enorme cantidad de población de Brasil, la postura elegida es exactamente la opuesta, digamos, la otra vereda, como si no hubiera un camino intermedio. Sí, para una la resolución. realidad que sí, que fueron hechos comisaría de la mujer y a partir del 2017 vigor la ley María de la María de la Peña en Brasil. Pero el efecto práctico de todos estos proyectos no es nada bueno. En la realidad no disminuyó en nada la violencia en contra de la mujer. ¿Sí? O sea, tenemos sí una buena cantidad de leyes, pero las leyes no son puestas en práctica. Una mujer que es agredida, por ejemplo en Brasil, pasa por un proceso tan grande, tan burocrático, que ocurre el riesgo de sufrir de vuelta una agresión. O sea que esto es muy grave. Vos Ahora, podés concordar sí, conmigo. Me pregunto Concuerdo con si la resolución vendrá de la mano de las posturas que puede llevar Bolsonaro al gobierno, entendiendo que su mirada sobre el género femenino es bastante parecida a la de hace mucho tiempo atrás, casi un siglo o 2 siglos atrás. Y respecto a las minorías, lo mismo. Digo, ¿qué puede pasar con leyes como la de matrimonio igualitario, como es la que tenemos en Argentina? Digo, ¿qué pasaría si toma la decisión de tirarlas por la borda, por ejemplo? No, la idea no es cambiar eso. De hecho, hay muchos homosexuales que están apoyando este cambio, que mucho viene de la mano del combate a la corrupción. O sea, sabemos toda la plata que salió de nuestro país, inclusive para financiar, ¿sí? otras obras fuera Del país. de la nación. Entonces, a ver, la idea es realmente enfocar en eso y no dejar cosas que quizás sí funcionaron. A ver, Claro. Yo como una persona que estoy de este lado, ¿no? defendiendo este cambio, pero no estoy en absoluto en contra de que los homosexuales tengan sus derechos. Me parece hermoso. Claro, yo te Y veo, es como en una necesario. postura de una necesidad de cambiar aquello que se hizo mal durante la gestión anterior, pero no necesariamente adherir a todas y cada una de las posturas que Bolsonaro ha ido manifestando a lo largo de este tiempo. Y es interesante esa cuestión porque en realidad cuando uno ve, ¿sí? muchas entrevistas que quizás ya son de los años 90, hay cosas que están siendo vinculadas en internet, son viejas. Ajá. Pero es interesante ver que los tiempos son otros. Y a ver, él está siendo amparado también por personas que entienden eso. Entonces, por ejemplo, recibió indígenas en su casa. No sé si fue hoy o ayer, creo que Hoy fue a la temprano. mañana, hoy a la mañana. ¿Sí? Recibió indígenas. Ok, entonces vamos a Internet, que gracias a Dios está, ¿no? O gracias a nosotros está. Vamos a Internet y ver ¿qué estuvieron hablando entre ellos? O sea, lo interesante es eso, poder ver lo que sale de su boca. Y la verdad es que cuando vemos oficialmente lo que se está siendo hablado de lo que se va a ser implementado, y no es nada tan extremista como parece. Entonces, es interesante eso, porque ¿cuál es la idea que uno tiene de Bolsonaro, y cuál es, digo, como en relación a los medios y todo lo demás? ¿Y qué es realmente lo que está diciendo el tipo? Pero ahí yo tengo una gran duda. Ese es el tema. Sí, Yo tengo plantea su una duda. gran duda que es quizás muy ingenua, pero es que Bolsonaro tiene un programa de gobierno que yo leí así los dos, obvio, como mi deber de ciudadana, leí los dos. Y el programa de gobierno de Bolsonaro, primero para mí, que soy una persona que milita por el derecho a la tierra, por la soberanía alimentaria, me preocupa muchísimo porque no menciona el hambre, no menciona la seguridad alimentaria, pero eso es otro tema.
él no habla de sus políticas de efectivación económica, no especifica nada. Dice que quien va a hablar de eso es Paulo Guedes, pero a todo momento está discutiendo con Paulo Guedes porque Paulo Guedes quiere privatizar todo y Bolsonaro dice, no, no vamos a privatizar todo, vamos quizás mantener Petrobras. O sea, yo quiero saber qué te garantiza que Bolsonaro va a hacer lo que va a hacer si él ni va a los debates para hacer un compromiso con la población brasileña. Entonces, eso es una duda que yo tengo sincera. Está bien, perfecto. El tema de los debates, sí, tuvimos varios debates. Lamentablemente, en otras oportunidades, tanto Dilma como Lula no comparecieron, entonces eso es relativo, en el sentido de la polarización, obviamente, ¿no? Pero con relación al tema de la producción alimentaria, vos dijiste, sí, él incentiva mucho la agricultura familiar. Eso es un tema interesante, o sea, y también quiere dar resolución a eso. Nosotros somos un país donde no puede haber hambre. Si tenemos una tierra tampoco vamos a hacer que todo el territorio nacional sea un campo de producción agrícola, ponele. ¿No? Pero es interesante el tema de eso. Yo siento que parte de lo que ellos plantean dentro de las diferencias está muy anclado en las cuestiones que tuvieron que ver con los últimos tiempos y con la corrupción y con el caso particularmente del Lavallato y las cuestiones que vinieron después. Digo, sobre esas cuestiones, independientemente de lo que crean sobre cómo accionó la justicia, ¿qué hay para decir sobre gran parte de los que como arrepentidos declararon y dijeron, bueno, esto funcionaba así, este sistema era de esta manera, se pagaron estos dineros fueron a tal o cual lugar? Digo, ¿qué hay para decir sobre eso? Porque esas podrían ser las respuestas que a lo mejor le permitieran al resto de la población que no está de acuerdo con la corrupción entender por qué deberían votar igualmente a Haddad. Yo creo más que nada que hasta que una persona sea juzgada y que se haya acabado todos sus derechos hasta probar su culpa o su inocencia, esa persona no puede tener el peso de ser culpable. Nosotros tenemos el Estado democrático de derecho, donde las personas tienen derecho a defenderse y el Estado tiene el deber de defender a todos los ciudadanos igualmente, sin distinción de color, de clase partidaria, de todo. Yo creo que tenemos que esperar, las personas que son culpables tienen que pagar, o sea, no es una cuestión de que un partido es corrupto, un partido nada más es lo que la unión de varias personas, y si esas personas sí cometieron errores, sí tienen que pagar por sus errores. Sí. Yo creo que todos estamos en favor de eso, pero tenemos que esperar que la justicia hágase efectiva a demostrar si son efectivamente culpables o inocentes. Hay una situación de grieta, vamos a llamarlo como lo llamamos en Argentina, que en algún punto se parece bastante a la cuestión de la Argentina de los últimos años, más allá de que los personajes no se terminan pareciendo del todo. Digo, ¿ustedes lo viven de esa manera como sociedad, como brasileños? ¿Lo viven de ese modo, como una suerte de grieta donde es difícil encontrar puntos de acuerdo para la conversación y para lograr a lo mejor un camino intermedio entre todos? Sí, yo creo que existe sí esta grieta y mucho tiene que ver con el discurso que he escuchado en todos estos años, ¿sí? Principalmente la izquierda que hizo una separación entre pobres y ricos, entre negros y blancos, entre norte y sur, ¿sí? Y esta cosa de que ellos tienen un manto sagrado que pueden decir lo que quieren, ¿sí? Y que las personas los aplauden sin racionalizar directamente, o sea, toda la doctrina que tenemos en las escuelas. Y te quiero decir también que vos me dijiste que las escuelas primadas fueron 6.000 escuelas primadas creadas. Yo no sé cómo decir creches en español. Sí, también, tampoco. No los puedo ayudar. Estamos en un problema. Escuelas maternales, o sea, maternales quizás. Jardines maternales. Eso. Ahí está. Jardines maternales. Jardines maternales son los de los bebés. Jardines de infantes son de los niños de 4 o 5 años. Yo te cuento algunos datos de esto de IDEB, o sea, del Ministerio de Educación de Brasil. Sí, 65% de los chicos del 5º año de la primaria no sabe reconocer ni siquiera un cuadrado, un triángulo o un círculo. O sea, que crear escuelas no es lo mismo que dar educación, ¿sí? Hay que priorizar, ¿sí? También la calidad de enseño,
no solamente poner una escuela. Poner escuelas es muy importante, pero también tenemos 60% de los chicos del quinto año no sabe ver las nociones explícitas en un cuento de hadas, ¿sí? O sea que la calidad de educación no es nada bueno. Y te cuento otra cosa, perdón por te interrumpí. Haddad fue alcalde de São Paulo, sí, y fue considerado el peor alcalde de São Paulo de todos los tiempos, tanto que perdió no solo para el otro candidato, João Doria, mas también perdió para blancos y nulos, o sea, la incapacidad de gobernar una ciudad que es la ciudad más grande de Brasil va a ser demostrada si él es un presidente, o sea... tenemos que dejar claro esto. Ha quedado claro clara la postura de por qué Bolsonaro. Quiero preguntarles por último a ellos por qué Haddad. Más que nada, yo quería contestar de la grieta. Yo creo más que nada que está el país muy polarizado, pero eso pasa porque estamos mirando a lo que nos separa y no a lo que nos une. Nosotros somos brasileros, tanto ellos como nosotros, somos hermanos de patria. Por más que votamos a personas distintas, con posiciones distintas y tenemos posiciones políticas distintas, creo que hay más cosas que pueden nos unir que separar. Entonces, yo creo más que nada que la grieta está dada por un discurso de odio, en que está el ellos contra nosotros, en que está dos proyectos distintos, pero que uno representa la democracia y el otro representa un sistema más autoritario de gobierno y un sistema más autoritario de pensamiento, donde un candidato dice que o las minorías se adecuan a lo que van a pasar o que desaparezcan, donde dice que va a poner los opositores políticos en la cárcel o que se vayan de Brasil. Entonces yo creo más que nada que nosotros tenemos que traer hoy un discurso más de amor, de afectividad. Nosotros queremos libros y no armas. Nosotros queremos la escuela con niños y no niños haciendo gestos de armas. Nosotros queremos llevar el amor, porque el amor cambia el mundo y el odio no. Quiero agradecerles a los cuatro por haber venido. Un placer haberlos tenido aquí, que hayamos tenido esta sana conversación. Va a ser un momento muy importante para toda la región, la elección que va a suceder el próximo domingo. Por supuesto, en particular para Brasil, pero también para el resto de la región y para nosotros en Argentina como principal socio comercial de ese país, así que y como hermanos, además, por sobre todas las cosas. Así que vamos quiero a estar... agradecer a vos y por decir favor. que queden tranquilos, que Bolsonaro, si presidente de Brasil, va a ser mejor para el Brasil. Vamos Dale. a ver qué va a pasar en la próxima Muchas elección. gracias. Vamos a estar esperando el resultado y nosotros contándoselos, por supuesto, aquí en el canal de la...